Mm. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, profesor. Buenos días, Dominic. Buenos días. Tafur, buenos días. Cuchara es para niños, no para hombres. Uy, ay, ay. Bien, ya estamos. Segundo de aritmética. Ahí está. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Listo, entonces comenzamos.
¿Ustedes ven que la pantalla ha crecido? O sea, ha crecido el PowerPoint, ahora está en pantalla completa. ¿O no? ¿El PowerPoint ahorita está en pantalla completa o está igual? Pantalla completa. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces ahora sí. ¿Somos 7? No, ya somos más ya. Ya son 20, son como 19 ya. Los demás tienen que ingresar rápido. ¿Por qué? Ya estamos empezando la clase. Bien. Ahora vamos a ver tabla de frecuencia para datos agrupados. ¿Ya? Bien, vamos a organizar y presentar datos. ¿Ya? Organizar y presentar datos es nuestro objetivo de hoy. ¿Ya? Bien, entonces, tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? La estadística, una vez recolectados los datos y optado por su posible clasificación, es necesario presentarlos en forma tal que se facilite su comprensión, ¿no? Entonces, vamos a organizarlos para facilitar la comprensión, ¿no? Para facilitar la comprensión de la información, ¿ya? Y analizar, ¿no? Y analizar. Y para ello se ordena en cuadros numéricos llamados tablas de frecuencia, para luego presentarlos mediante gráficos, ¿ya? Entonces, vamos a tenerlos en tablas y luego, según convenga, los representamos en gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que Vizcarra hace unas semanas, él presentó una tabla, un gráfico donde mostraba el contagio, ¿no? Decía la curva de contagio, ¿no? Que sube, que va bajando, ¿no? Y que así va, ¿no? Entonces, esta tabla se obtiene mediante datos estadísticos, ¿ya? Los datos estadísticos te dan en la tabla, ¿no? Con la cual tú vas a poder estimar, tener conclusiones de la información, ¿ya? Más o menos por ahí va. Entonces, dice, tabla de frecuencia para datos agrupados, ¿ya? Entonces aquí nos dice que esto es para para variables cualitativas, ¿ya? Las variables cualitativas son para valores no numéricos, ¿ya? Para valores no numéricos. Por ejemplo, si nosotros hablamos si nosotros hablamos de... allá, estamos hablando de, por ejemplo, puede ser... la vez pasada estaba hablando sobre animales en extinción. A ver, ¿cuáles son animales que están en extinción? A ver, ahí sería un grupo. O una variable, ¿no? Esa sería una variable. ¿Qué animales tenemos en extinción? Ejemplo. Ejemplo, chicos. A ver. Delfín rosado. El mamut. El mamut ya no existe, ¿eh? No sean chistosos. Entonces, por ejemplo, el delfín rosado. ¿Qué más? Tenemos el grillito de las rocas. Eso no sabía. El oso de anteojos, ese creo que sí. ¿Ah? El koala, ¿no? A ver, vamos a poner el grillo de las rocas. Grillo de las rocas. Nos dicen que está que se extingue. Sonyu está tratando de entrar. Vamos, Sonyu, tú puedes. Entonces tenemos el oso de anteojos, ¿no? Por acá el oso de anteojos. Entonces, estas son variables, pero no son valores numéricos, ¿ya? La vizcacha, o el guacamayo azul. Entonces, así, ¿ya? Esos son variables, pero no son valores numéricos, ¿ya?
Otra variable, por ejemplo, podemos hablar sobre el peso, eso sí es un valor numérico. Podemos hablar sobre el número de hijos, eso es un valor, eso sí es un valor numérico. Ya en este caso son variables cualitativas, representadas no por números. ¿Ya? Entonces, alcance. Es el intervalo definido por el dato de mayor y menor valor y se denota por límite inferior y límite superior. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué significa LI y qué significa LS? ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo por acá. LI significa límite superior, no, límite inferior. Y por acá tenemos el límite superior. Chicos, su tutora me está pidiendo que les diga, pongan su nombre completo, ¿ya? Algunos están, a ver, por ejemplo, tenemos, a ver, la mayoría está con su nombre completo, por acá. Muy bien. Puso su nombre y su apellido. Ya, perfecto. Entonces, aquel que no tenga su nombre y su apellido, cámbielo, ¿ya? Por favor, para que la profesora pueda tomar lista a ustedes, ¿ya? Bien, entonces, listo. Ahora sí, nos vamos. Recuerda, límite inferior es LI, límite superior es LS, ¿ya? Entonces, en cada intervalo de clase, o sea, a ver, para que se entienda mejor, digamos, ¿no? Cada distribución va a ser más o menos de la siguiente forma, ¿no? Tenemos acá un grupo de personas, ¿no? Y vamos a dividirlas de la siguiente forma. ¿Cuántas personas tienen, por ejemplo, acá, cuántas personas tienen entre, a ver, entre 20 y 30 años? ¿Ya? Por acá abajo, ¿cuántas tienen entre 30 y 40 años? ¿No? Por ejemplo, que han ido al hospital, ¿no? En estas semanas. ¿Cuántas tienen entre 40 y 50 años? Y así. ¿Cómo se llama cada uno de estos? Se llama intervalo de clase. Cada uno tiene un límite inferior y un límite superior, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para este primero sería límite inferior 20, límite superior 30. Ojo, mira, el símbolo que va en la parte inicial es este, que es intervalo cerrado, ¿ya? O sea que incluye al 20. Acá es intervalo abierto, que significa no incluye al 30, ¿ya? Acá intervalo cerrado incluye al 30, intervalo abierto no incluye al 40. Intervalo cerrado no incluye al 40, o sea, sí incluye al 40, intervalo abierto no incluye al 50, ¿ya? Entonces, cada uno de estos se llama intervalos de clase y cada uno va a tener un ancho, ¿ya? Se le llama ancho de clase, que acá está, ¿no? Ancho de clase. Entonces, eso se llama intervalo de clase, ¿no? Que es lo que nos están diciendo por acá, ¿no? Y tiene un ancho cada uno, ¿no? ¿Cuál será el ancho, a ver, de cada intervalo de clase según esto de acá? La diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Diferencia entre el límite superior, que es este de acá, ¿no? Para ese segundo intervalo de clase, y este sería su límite inferior, ¿no? 30, límite inferior del segundo intervalo de clase. ¿Cuál será entonces el ancho de clase de cada intervalo de clase que tenemos? ¿Cuál será el ancho de clase? Vamos, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, Dime, ¿qué hace clase. allá? A ver, 10, correcto. 10, ¿ya? Entonces, Berenice. Hace días que no lo escucho a Berenice.
A ver, entonces, cada intervalo de clase tiene un ancho de 10, ¿ya? 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10. 50 menos 40, 10. Eso se llama ancho de clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estos fueran todos mis datos, entonces, por ejemplo, si mi dato de todos los datos que tengo, por ejemplo, no tengo de edad de 20, de 22, de 30, de 35, de 46, de 50, ya por decirlo así, ¿ya? Entonces, para hablar del alcance, yo diría, será la diferencia entre el dato de mayor valor y el dato de menor valor. ¿Cuál será el alcance entonces si estos son todos mis datos? Será la diferencia entre el dato de mayor valor con el dato de menor valor. ¿Cuál será el alcance? A ver, está fácil. Vamos, chicos. Dato de mayor valor menos el dato de menor. Ah, dime. Profe, yo no sé. Ay, mi querido Sonju. Vamos a estudiar un rato. Vamos. A ver, entonces, claro, ¿no? Sería 50 menos 20, que sería 30, ¿no? Eso no sería W, ¿ya? No es W. W es de cada intervalo de clase. Eso se le llama alcance, ¿ya? Alcance o rango, ¿ya? Yo más lo conocemos como rango. No sé por qué le han puesto alcance. Esto es el rango o alcance de los datos, ¿ya? Entonces, 30, es 30, correcto, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos hasta ahí. Ahora tenemos luego para nosotros definir cuántos intervalos de clase debemos. Estos son los intervalos de clase, ¿no? Ahora yo quiero saber cuántos intervalos de clase debería tener yo para mi tabla, ¿no? Entonces dice, permite determinar el número de intervalos de clase, ¿no? Esta regla, esa de acá, ya, K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo natural de n, donde n es el total de datos. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a aplicar esa regla. Si yo en una tabla X que tiene 50 datos, ¿cuántos intervalos de clase debería tener? Sería así. K, que es el número de intervalos, sería igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 50 y el logaritmo en base 10. Ahí está. Para 50 datos, esa sería la fórmula. Desarrollo eso y me dará como resultado, a ver, más o menos esto me da como resultado, es una fórmula aproximada, ¿ya? Sería, por ejemplo, 1 más 3,3 por el logaritmo de 50. Me da 6,6. Por acá. Entonces, esto es igual a 6,6. ¿Ya? Entonces, tendría aproximadamente, podría ser 7, 6 o 8 intervalos de clase, porque ese es un valor aproximado, ¿ya? Entonces, así. En este caso, por ejemplo, lo que más se aproxima es a 7, entonces diríamos que sea 7 intervalos de clase, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Entonces, esta fórmula se utiliza para saber en cuántos intervalos de clase voy a dividir todos los datos que tengo, ¿no? ¿Cuántos intervalos de clase que serán así como estos de acá? Allá. Voy a utilizar esta fórmula para saber cuántos intervalos de clase debería yo utilizar, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, ancho de clase. Es como les digo, la diferencia de cada intervalo de clase, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior me da igual al ancho de clase. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera saber qué ancho de clase debería ponerle a mi intervalo, entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos, imagínense que esta tabla, no, nada. Imagínense que tenemos valores desde el 20
hasta el 50, tenemos así, ¿no? Edades de personas entre 20 y 50 años, ¿no? Entonces, el rango sería la diferencia, ¿no? Entre el valor mayor, que es 50, menos el valor menor, que sería 20. O sea que el rango sería 30, ¿ya? Entonces, para hallar cuál es el ancho de la clase, qué ancho debería ponerle yo a, a cada uno de mis intervalos de clase. Por ejemplo, acá, digamos que voy a definir que sean 5, 6, 8 intervalos de clase, ¿ya? 7, ya 8 intervalos de clase. Son 50 datos, entonces sería el ancho de clase, que aquí le han puesto W, es igual a el rango, o ancho, o el alcance, perdón, rango o alcance, que hemos dicho que es la diferencia entre el mayor dato y el menor dato, que sería 30, sobre el número de intervalos, que es 8, ¿ya? Ahí está, entonces de esa manera obtengo el ancho de clase. La diferencia, o sea, el rango o alcance, ¿ya? Y eso dividido entre el número de intervalos de clase, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Hablen, chicos, hablen, hablen, hablen. No se entiende. A ver, vamos a ver si más adelante tenemos Sí, algo. se entendió, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se entendió. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver si más adelante, pero más adelante vamos a ver problemas, ¿ya? Entonces, ahí les voy a explicar también de nuevo esta parte. Entonces, tenemos después, ojo, recuerden, vamos a repasar eso mismo que hemos hablado en los problemas que vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, como estamos hablando de intervalos de clase, o sea, que van desde un valor hasta otro valor, ejemplo, ¿no? Tenemos así varias edades, 20, 23, 25, 25, 29 ya. Luego tenemos 30, 31, 36, 37, ¿no? Y digamos que mis intervalos de clase son los siguientes. Más o menos esos serán mis datos, ¿no? Y seguirá por acá. Sigue, ¿no? Mis datos, ¿ya? Entonces, mis intervalos de clase que sean desde el 20 hasta el 30 y luego desde el 30 hasta el 40, ¿no? Recuerda, el límite inferior es cerrado y el límite superior es abierto. O sea, aquí ese es el 30 hasta antes que desde el 20 hasta antes que el 30. Y aquí es desde el 30 hasta antes que el 40. ¿Ya? Entonces, a ver, la frecuencia será la cantidad de veces que tenemos datos entre el 20 y el 30. ¿Cuántos datos tenemos que sean entre el 20 y el 30? A ver acá en esta pequeña tabla que hemos puesto. Estamos haciéndolo así por partes. Por partes. ¿Ya? Vamos a entender poco a poco porque teoría es un montón de teoría. Entonces, por partes, así poquito a poquito, suavecito, vamos a ir entendiendo, ¿ya? A ver, ¿cuánto será la frecuencia? ¿Cuántos datos tenemos que tengan valores entre 20 y 30? 4. A ver, ¿quién dice? ¿4? ¿5? ¿Cuántos son? Vamos chicos, vamos, vamos. 0, ¿no? ¿Cómo que 0?
4. A ver, mira, vamos a contar, ¿ya? Desde el 20, ¿ah? Ojo, cerrado en 20, o sea que sí incluye el 20, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Hay 4 datos que se encuentran entre ese intervalo, entonces será 4, ¿ya? ¿Cuántos datos se encuentran? ¿Cuántos datos se encuentran? Es que está bien, claro, serían todos esos números, ¿no? Pero dentro de esta tabla, ¿cuántos valores se encuentran entre el 20 y el 30? 4, ¿no? 20, 23, 25, 29. ¿Ya? Claro, así. Entonces, ahora, en la siguiente parte, ¿cuántos datos tienen valores entre el 30 y el 40? Que incluye el 40, que incluye el 30, pero no incluye el 40, ojo, ¿ah? ¿Son 4 también? A ver, confirmen. ¿Qué dicen? 4, perfecto. Entonces, a ver acá. 30, 1, o sea, 1, ¿no? Un valor. Acá 2, 3, 4. Entonces hay 4 valores que se encuentran dentro de ese intervalo, ¿no? Del 30 al 40. Entonces ahí está. Esa será la frecuencia absoluta, ¿ya? La cantidad de veces la cantidad de datos que se encuentran dentro del intervalo, ¿no? Del intervalo elegido, ¿no? La frecuencia relativa será, mira, la frecuencia absoluta es así, una F minúscula, ¿ya? Y es eso de acá, ¿no? La cantidad de veces la cantidad de datos que tenemos que se encuentran dentro de cierto intervalo, ¿ya? Ahora, si yo quisiera la frecuencia relativa será, frecuencia relativa es H, ¿ya? Es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. El número total de datos. Entonces, frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta sobre total de datos. ¿Ya? Creo que eso ya les había explicado la semana pasada. A ver, confírmenme, por favor. Ya les había hablado sobre la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a pasar eso rapidito, ¿ya? A ver, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Es la suma de todas las frecuencias absolutas hasta el dato que esté considerando. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta del tercer intervalo de clase o tercer dato sería igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3. ¿Ya? Esa sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Del tercer intervalo de clase. ¿Ya? Todas las anteriores, la suma de todas las anteriores más su frecuencia absoluta de ese dato. ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa acumulada será, por ejemplo, ¿no? Frecuencia relativa acumulada del tercer intervalo de clase será frecuencia relativa del primer intervalo más frecuencia relativa del segundo intervalo más frecuencia relativa del tercer intervalo. ¿Ya? Esa será la frecuencia relativa acumulada del tercer intervalo de clase. La suma de las frecuencias relativas de todos los intervalos de clase anteriores más la frecuencia relativa de ese intervalo. ¿Ya? Entonces, ya está. Hasta ahí estamos. Listo. Vamos a continuar. Bien, tenemos una tablita acá. Una tablita. Entonces, vamos a ver cómo se ha dado solución a esos problemas. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Dice, la tabla muestra una distribución de frecuencias de los salarios. Tenemos 10 minutos más, chicos. A ver, el Zoom me acaba de avisar que nos quedan 10 minutos para que finalice esta
esta primera parte de la clase, ¿ya? Termina esta, inmediatamente pasamos a la segunda parte de la clase. Bien, entonces, el límite superior de la tercer, Profe, dime, del tercer intervalo de clase. A ver, dime. eso está resuelto ya. Claro, pero tú es que tienes que observar acá. Mira, te voy a enseñar. Entonces, ¿cuál será el límite superior del tercer intervalo de clase? A ver, entonces, intervalo de clase 1, intervalo de clase 2, intervalo de clase 3. Acá está el tercer intervalo de clase. Entonces, ¿dónde está su límite inferior? Está acá el límite inferior y acá está el límite superior. Esto es lo que me piden. El límite superior del tercer intervalo de clase. Aquí está. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, la frecuencia absoluta de la tercera clase. ¿Cuál será la frecuencia absoluta del tercer intervalo de clase? Entonces tenemos primero, segundo, tercero. ¿Ya? Frecuencia absoluta está aquí. Esa será su frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta del tercer intervalo de clase? ¿Cuánto? ¿5? ¿No escuché bien? ¿Cuánto vale? Vale 100, no, la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta para el tercer intervalo de clase. ¿Cuánto vale? Está distraído, ¿ah? Está jugando seguro. A ver, ¿cuánto vale la frecuencia absoluta para el tercer intervalo de clase? Vamos, chicos, vamos. ¿Dónde está? A ver, mira. Frecuencia absoluta está en esta columna. Intervalo de clase 1, 2, 3. Es aquí. $16, claro, ¿no? Obviamente está ya la respuesta, pero yo quiero saber que ustedes lo vean, lo sepan identificar. ¿Ya? A ver, ¿cuántos empleados ganan menos de 150 soles semanales? Entonces, en esta tabla hemos dividido los salarios semanales de los empleados. Y acá estamos viendo, por ejemplo, ¿cuántos ganan entre 100 y 110 soles semanales? 8. ¿Cuánto ganan entre 110 y 120 soles semanales? 12. ¿Cuánto ganan entre 120 y 130 soles semanales? 16. Y así, ¿ya? Así. ¿Cuántos empleados en dólares, ¿no? En dólares, muy bien, en dólares ahora sí. Otra cosita, ¿no? Entonces, acá es de 80 empleados, ¿no? De la compañía Carimar. Entonces, en total son 80 empleados y eso significa que la suma de todas las frecuencias absolutas es 80. ¿No? El total de empleados, el total de datos es igual a la suma de todas las frecuencias absolutas. ¿Ya? ¿Pero ahí está? ¿Cuántos empleados ganan menos de 150 soles semanales? A ver, entonces, por ejemplo, ahora les voy a dar esta respuesta. Si estamos acá, en ese intervalo de clase, acá dice desde 140 hasta menos que 150. Quiere decir que todos los empleados hasta este intervalo de clase, ¿no? Todos los empleados de los que estamos hablando hasta este intervalo de clase ganan menos de 150 dólares semanales. ¿Se entiende? A ver. Como acá el límite superior es 150 y es intervalo abierto, no incluye a 150, entonces ganan menos que 150. Y todos los anteriores, obviamente, también ganan menos de 150. ¿Ya? Entonces, la respuesta será, si me dicen cuántos, o sea, la cantidad, será la suma de
la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? O sea, ¿cuánto en el primer intervalo de clase, cuántos trabajadores son? 5. Segundo intervalo de clase, ¿cuántos trabajadores son? 12. Tercer intervalo de clase, ¿cuántos trabajadores son? 16. Cuarto intervalo de clase, ¿cuántos trabajadores son? 24. Quinto intervalo de clase, ¿cuántos trabajadores son? 14. Sumamos, 74. sale 74. Bien. Sumamos todos esos trabajadores y me sale 74. ¿Ya? Profe, pero ahí dice 60 en la respuesta. Pues entonces la respuesta está mal aquí. ¿Ya? Está mal. Nosotros hemos visto de que la respuesta es 74. ¿Por qué? Porque hasta aquí están los trabajadores que ganan menos de $150 semanales. ¿Ya? Profe, sumó hasta 4 nomás. Hasta el 24 nomás lo sumó. Claro, lo sumó hasta acá, ¿no? Entonces, consideró hasta aquí nomás, ¿no? Hasta aquí. Bueno. Entonces, la respuesta sería por acá, ¿no? No por acá. Sería, a ver, la suma de todas las frecuencias absolutas. Frecuencia absoluta 1 del primer intervalo, más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, más la frecuencia absoluta del tercer intervalo, más la del cuarto intervalo, más de la del, perdón, tercero, más la del cuarto intervalo, más la del quinto intervalo. O sea, sería los que ganan entre 100 y 110, más los que ganan entre 110 y 120, más los que ganan entre 120 y 130, más los que ganan entre 130 y 140, más los que ganan entre 100, más los que ganan entre 140 y 150, ¿ya? Entonces, ahí está. Sumando todo esto, me sale la respuesta que ustedes me han indicado, que es 74. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. Uy, no. Tenemos dos problemas. Se va a apagar y mi batería se está agotando. Yo voy a ir a recargar la batería, ¿ya? Y en un momento se va a acabar esta reunión. Si se acaba y yo todavía no he vuelto, inmediatamente ingresan a la segunda parte de la clase, ¿ya? No se olviden. En un momento regreso. No, profe. Se me suena a caliente. Se fue el profe. 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 Profe.